Imagina que tu vecino es tranquilo, reservado, alguien que saluda con la cabeza cada mañana. Ahora imagina que ese mismo hombre ha estado ocultando durante años una serie de crímenes que harían temblar a cualquier comunidad. Willem van Eyck nació el 13 de agosto de 1941 en la pequeña localidad rural de Korteraar, en Holanda Meridional. Fue uno de 8 hijos de una familia campesina dedicada a la ganadería y a trabajos estacionales en los campos. Desde pequeño fue considerado diferente por quienes lo rodeaban. A los niños del pueblo les llamaba la atención su comportamiento errático y su aislamiento. Muchos lo apodaban Wimetje de Gek, que en neerlandés significa el pequeño Willem el loco. Durante su infancia, Willem pasó mucho tiempo solo. Su familia vivía en una casa sencilla rodeada de terrenos agrícolas. Asistió a la escuela primaria de Ter Aar, pero su rendimiento era bajo y mostraba poco interés por aprender. Desde los 8 años, se le atribuían actos crueles con animales. Se decía que golpeaba aves con palos, ahogaba gatos en los canales y atrapaba ranas para destriparlas. Algunos vecinos informaron haberlo visto conservar cadáveres de animales en frascos de vidrio detrás de su casa. En la adolescencia, abandonó la escuela y empezó a trabajar en tareas del campo y oficios temporales. Se movía por distintas zonas del oeste de Países Bajos, sobre todo en Alphen aan den Rijn y su entorno. No tenía amigos cercanos. Aunque tuvo algunas relaciones esporádicas con mujeres, ninguna prosperó. Vivía con su madre, quien lo protegía y lo describía ante todos como incomprendido. Su padre había muerto a mediados de los años 60. Willem no tenía antecedentes criminales conocidos hasta principios de los años 70, pero sí era visto con frecuencia en las carreteras secundarias, recorriendo pueblos con su ciclomotor. A menudo se detenía cerca de las paradas de autobuses y ofrecía llevar a jóvenes a sus destinos. En ese entonces, el autostop era una práctica común en las zonas rurales de Países Bajos, especialmente entre adolescentes. La primera desaparición atribuida a Willem ocurrió en junio de 1971. Cora Mantel, una joven de 15 años, había salido de su casa en Alphen aan den Rijn para visitar a su novio en Ámsterdam. Al regresar, perdió el autobús de vuelta y decidió hacer dedo en una ruta cercana a Whithorn. Fue vista por última vez entrando en un ciclomotor conducido por un hombre de unos 30 años. Su cuerpo fue hallado días después en una zanja, a las afueras de Ter Aar. La autopsia confirmó que había sido estrangulada con su propia bufanda. El caso se cerró sin resolver. No hubo sospechosos firmes y la evidencia era escasa. Pero 2 años después, un nuevo crimen cambiaría todo. El 19 de agosto de 1974, Alche van der Plat, una mujer de 43 años que ejercía la prostitución en Alphen aan den Rijn, fue encontrada sin vida en un campo de maíz entre Zwammerdam y Ter Aar. Estaba parcialmente cubierta con una lona agrícola y presentaba múltiples heridas de arma blanca en el abdomen y el torso. Le faltaba uno de los pezones. La policía encontró huellas de neumáticos de ciclomotor en el lugar y marcas recientes de arrastre. Ese mismo día, varios testigos informaron haber visto a un hombre en ciclomotor circulando cerca del lugar del hallazgo, con ropa manchada. Su descripción coincidía con la de Willem van Eyck. El vehículo fue identificado como un Puig Maxi rojo, común en la época, pero con una matrícula registrada a nombre de Willem. La policía fue a interrogarlo a su domicilio. Vivía con su madre en una casa flotante blanca, atracada en un canal de Ter Aar. En el lateral de la embarcación había pintado con aerosol rojo las palabras "De Vrijheid", la libertad. Según los oficiales, la pintura goteaba hacia abajo simulando gotas de sangre, lo que llamó la atención desde el inicio. Willem se mostró cooperativo, pero nervioso. En su habitación encontraron una chaqueta con manchas secas y una bufanda femenina que no pertenecía a su madre. También hallaron recortes de periódicos con noticias sobre la desaparición de Cora Mantel. Willem fue arrestado días después y, tras ser confrontado con la evidencia, confesó ambos crímenes. Declaró que había sentido impulsos que no podía controlar y que actuó solo.
Reconoció haber estrangulado a Cora y apuñalado a Alche luego de una discusión. Afirmó que no las conocía previamente y que las había recogido en la carretera. La autopsia de Alche reveló que había sido atacada con un cuchillo de cocina y que las heridas fueron infligidas con gran fuerza. También se encontraron restos de cinta adhesiva en sus muñecas, lo que sugería que había sido inmovilizada en algún momento. Willem no explicó por qué le había amputado el pezón, pero en el juicio el fiscal mencionó que el acto parecía ritual o simbólico, aunque no se hallaron elementos adicionales que lo confirmaran. Fue condenado en 1975 por ambos homicidios y sentenciado a 18 años de prisión. Cumplió parte de la condena en la prisión de Scheveningen y posteriormente en un centro de rehabilitación en Vught. Se le consideró un preso modelo y, tras cumplir 15 años, obtuvo la libertad anticipada en 1990. Willem van Eyck fue liberado en 1990 tras cumplir 3/4 partes de su condena. Tenía 49 años. Se instaló en el municipio de Harkstede, en la provincia de Groninga, al norte de los Países Bajos. Allí alquiló una casa en las afueras del pueblo, en una zona poco habitada. Vivía solo y recibía asistencia social. No tenía empleo fijo, pero se dedicaba a trabajos eventuales de jardinería o mantenimiento. En los registros policiales, su nombre seguía presente como delincuente reincidente con antecedentes graves. Pero tras su liberación, Willem se mantuvo aparentemente alejado de problemas durante varios años. No obstante, la policía local recibiría más tarde denuncias aisladas de mujeres que afirmaban haber sido seguidas por un hombre en una furgoneta blanca cerca de las carreteras secundarias entre Hugesand y Sappemeer. En todos los casos, las víctimas mencionaron que el hombre tenía un acento del oeste del país y usaba gorra. Ninguna denuncia prosperó. El 3 de julio del año 2000, la policía encontró el cuerpo de Anne de Ruyter, de 30 años, a orillas de un canal en Kolam, cerca de Groninga. Anne ejercía la prostitución y había sido vista por última vez la noche anterior en el distrito de prostitución de Nieuwstad. Su cadáver estaba parcialmente enterrado en la tierra junto a una fila de álamos. Presentaba múltiples heridas punzocortantes en la parte superior del torso y el cuello. Había signos de estrangulamiento y parte de su ropa interior había sido removida. No había objetos personales con ella. En la escena se encontraron huellas de neumáticos y rastros de una pala de mango corto. 2 semanas después, el 17 de julio, desapareció otra mujer, Annelies Reinders, de 24 años. También trabajaba en las calles de Groninga y tenía antecedentes de consumo de drogas. Fue vista subiendo a una furgoneta blanca sin ventanas traseras. 5 días más tarde, su cuerpo fue hallado por un agricultor en un campo en las afueras de Ten Boer. La escena era similar. Múltiples heridas punzocortantes, signos de estrangulación y una zanja excavada con herramientas manuales. Esta vez, el asesino había cubierto parcialmente el cuerpo con ramas. Ambos crímenes tenían patrones casi idénticos. Víctimas mujeres jóvenes que ejercían la prostitución, heridas similares, cuerpos abandonados en zonas rurales. La Policía Regional de Groninga creó un equipo especial llamado Team Groenvelden, Equipo Campos Verdes, para investigar los 2 asesinatos. A partir de las huellas de neumáticos y el tipo de tierra adherida a los cuerpos, se estableció que el vehículo implicado era probablemente una Volkswagen Transporter blanca fabricada en los años 80. Se emitió un llamado a la población para reportar cualquier vehículo similar. Mientras tanto, un dato clave llegó desde los archivos criminales nacionales. Una investigadora que revisaba crímenes con patrones similares encontró que Willem van Eyck, que había vivido en esa zona desde 1990, había sido condenado en los años 70 por crímenes con un modus operandi parecido. La policía solicitó una orden de vigilancia discreta. Durante la observación, Willem fue visto en varias ocasiones conduciendo una Volkswagen Transporter blanca, circulando lentamente por las afueras del distrito rojo de Groninga. También se detuvo en zonas boscosas donde no tenía razones aparentes para estar. Finalmente, el 22 de noviembre del 2001, la policía ejecutó una orden de allanamiento en su domicilio en Harkstede. Dentro de la casa encontraron varios elementos incriminatorios:
ropas femeninas manchadas, una pala con restos de tierra similares a la de los lugares de hallazgo, recortes de periódicos con artículos sobre las muertes de Anne y Anneliese, fotografías Polaroid de mujeres desnudas inconscientes, algunas con heridas visibles, y, entre lo más alarmante, un diario personal en el que Willem escribía fragmentos como: «Volvió a gritar. La silencié. Todo se calmó. La tierra me la devolvió». También se hallaron restos de sangre en la parte trasera de su furgoneta, aunque en un estado avanzado de degradación. Se realizaron pruebas de ADN a partir de los restos hallados bajo las uñas de una de las víctimas, y el perfil coincidía con Willem van Eyck. Fue detenido el mismo día en su jardín, mientras alimentaba a su perro. Durante el interrogatorio, Willem confesó haber matado a Anne y a Anneliese, pero también sorprendió a los oficiales con una revelación adicional. Admitió ser responsable de la muerte de una tercera mujer, Figenna van den Akker, de 26 años, desaparecida en 1993 y cuyo cuerpo nunca había sido encontrado. Según su declaración, la había enterrado en un bosque cerca de Glimmen, al sur de Groninga. Llevó a los investigadores al lugar exacto donde, tras excavar más de 1 metro de tierra, encontraron restos óseos y prendas coincidentes con la descripción del caso abierto en 1993. La confesión cerró 3 crímenes más y provocó que se revisaran al menos otros 5 casos sin resolver en la región. Willem van Eyck fue formalmente acusado de 3 homicidios, el de Anne de Ruyter, Anneliese Reinders y Figenna van den Akker. La fiscalía neerlandesa utilizó como eje central de la acusación no solo las pruebas materiales, sino también su historial previo y la similitud casi exacta entre los crímenes cometidos en los años 70 y los de la década del 2000. El juicio comenzó en 2002 en el tribunal de Assen. A pesar de haber confesado en los interrogatorios, Willem se retractó parcialmente al iniciar el proceso judicial. Su defensa argumentó que las confesiones habían sido obtenidas bajo presión y que no había testigos presenciales de ninguno de los asesinatos. Sin embargo, la evidencia física era abrumadora. En el caso de Anne de Ruyter, el análisis de tierra forense demostró que el tipo exacto de arcilla donde fue hallado su cuerpo coincidía con los restos hallados en la pala encontrada en casa de Van Eyck. Las marcas en el suelo también coincidían con la forma y desgaste del neumático trasero derecho de su furgoneta. En el cuerpo de Anneliese Reinders se identificaron restos de piel bajo las uñas, y el perfil genético coincidía con Willem en 11 de 13 marcadores utilizados por el Instituto Forense Nacional. La acusación también presentó los fragmentos del diario personal de Willem, escritos a mano y con detalles que solo el autor de los crímenes podía conocer. En uno de los textos, mencionaba una rubia con tatuaje en el tobillo, dato que no había sido revelado públicamente y que coincidía con la descripción de Anneliese. También escribió sobre una mujer que lloraba por su hijo antes de desaparecer, lo cual coincidía con lo declarado por la madre de Anne, quien había dicho a la prensa que su hija hablaba constantemente de querer salir de la prostitución para recuperar la custodia de su hijo de 4 años. Durante el proceso, se permitió que familiares de las víctimas hablaran ante el tribunal. La madre de Anne de Ruyter declaró: «Mi hija no era perfecta, pero era una persona. No se merecía eso. Él se la llevó como si fuera basura. Y luego vivió tranquilo por años, como si nada. Yo no dormí en paz ni un solo día desde que desapareció». Otro testimonio clave fue el de un vecino de Van Eyck, quien declaró bajo anonimato que había visto en más de una ocasión a Willem regresar de madrugada con la ropa sucia y guantes en la mano. El testigo nunca lo denunció por miedo, pero luego de su arresto sintió que debía hablar. La fiscalía también presentó la transcripción de una llamada realizada por Willem a una conocida semanas antes de su arresto, en la que, al hablar de una noticia sobre un cuerpo hallado en Temboer, dijo: «Parece que ya no se puede enterrar a nadie en paz. Siempre terminan cavando donde no deben». Aunque esta frase fue presentada como indicio y no como prueba directa, ayudó a reforzar el perfil del acusado. Willem van Eyck fue declarado culpable de los 3 homicidios. El 18 de junio de 2002,
El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sentencia, el juez dejó constancia de que Van Eyck había demostrado un patrón continuo de conducta criminal grave y que su liberación previa en los años 90 había derivado en nuevas víctimas. Durante su traslado a la prisión de Vught, Willem no mostró arrepentimiento ni expresó emoción. Según informes penitenciarios posteriores, nunca admitió responsabilidad moral ni mostró signos de remordimiento. Su comportamiento en la cárcel fue descrito como tranquilo, metódico, pero sin interés por actividades comunes entre reclusos. Solía pasar horas solo en su celda, escribiendo en cuadernos y leyendo libros de jardinería. A raíz del caso, surgió una fuerte crítica al sistema de reinserción neerlandés, especialmente por haber permitido la liberación de un homicida múltiple sin una evaluación psicológica profunda. En los años siguientes, Países Bajos modificó parcialmente su normativa sobre revisión de condenas de largo plazo y se estableció un protocolo más estricto para reincidentes con delitos de sangre. En cuanto a los cuerpos de las víctimas, las tres familias optaron por entierros privados. Anne y Annelies fueron sepultadas en Groninga, mientras que los restos de Figena van den Akker, luego de ser identificados por ADN, fueron cremados por decisión de su hermana mayor, quien vivía en Bélgica. El caso Van Eyck se considera uno de los más escalofriantes de la historia criminal de los Países Bajos, no solo por la brutalidad y continuidad de los crímenes, sino también por el hecho de que el sistema judicial falló al liberar a un hombre que había demostrado previamente ser capaz de quitarle la vida a mujeres vulnerables.